Vamos a continuar leyendo el hermoso pasaje de la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y desde los versículos 5 al 11. Seguimos considerando en este pasaje, que también es conocido como la kenosis con K del Señor, o sea, el despojarse, como traduce nuestra versión. Es la palabra griega keno, con K y dos O al final, que significa vaciarse. Como dijimos ayer, es una forma de tratar de explicar que el Señor no se manifestó a los hombres con su apariencia divina, sino con la apariencia humana, sin dejar de ser el Dios eterno. Y como remarca este versículo, se humilló, descendió en su condición de siervo de Dios hasta la obediencia suprema, que fue la muerte de cruz. Recordemos, el Señor nace como hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, del linaje real de David, y para todo judío enfrentar el castigo de la muerte de cruz era terrible. Como dice el pasaje de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Este pasaje luego es comentado por el apóstol Pablo cuando escribe en Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Aquí la idea de redimir es una palabra que nosotros felizmente ya no usamos, porque está tomada del uso y de la costumbre de aquella época, del infame comercio de esclavos, donde hombres, mujeres y niños eran comprados y vendidos como quien compra cualquier mueble. La palabra usada aquí para redimir, los comentaristas señalan que es la palabra griega exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado, o sea, darle la libertad, y nunca más volverá a ser exhibido para la compraventa. El Señor mismo en San Juan nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. El Señor mismo nos compró por su sangre derramada en la cruz. Ese fue el precio. Un precio prefigurado en el derramamiento de sangre de millones de corderos y otros animales que fueron sacrificados antes de la cruz. En realidad, eso terminó con la venida del Cordero de Dios. Por su propia sangre cumplió las demandas de Dios y nos compró con un propósito. Dice así la Escritura: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 21. Hoy oímos hablar continuamente de la destrucción del planeta Tierra por el mal manejo humano de los recursos naturales. Dios nos promete que los alcances de la muerte del Señor van a restaurar a toda la creación de la contaminación actual producida por el pecado del hombre, y va a hacer prevalecer el interés monetario inmediato
Esto está ocurriendo hoy en día en nuestro propio país. En nuestro propio país, millones de hectáreas han sido destruidas para luego sembrar, y el bosque natural que había ha desaparecido, especialmente en las provincias norteñas. En nuestra patria han sido convertidos esos terrenos en economías muy rentables en el corto plazo, pero se está destruyendo esos mismos recursos a lo largo del tiempo. Pero un día Cristo terminará su obra de redención, y ese día librará a la naturaleza de la maldición del pecado del hombre. Es llamativo el calificativo que emplea el Espíritu Santo: la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué hermoso es pensar que en Cristo, como creyentes, somos verdaderamente libres. El hombre, nos dice la Escritura, en su estado natural es un esclavo, y solamente el Señor puede transformar nuestra vida y darnos verdadera libertad. Yo recuerdo en una oportunidad, el director de la cárcel local en Bahía Blanca, un hombre que me conocía por varios años, porque él ya había estado en una oportunidad, pero luego se fue de pase y volvió al tiempo, esta vez en esta segunda oportunidad con el puesto de director. Y yo tenía que entrevistarme con él, y en su despacho estaba un funcionario que yo no conocía. Era el subdirector actual. Así que luego del saludo de rigor y las presentaciones, me preguntó directamente: explíqueme qué es lo que usted le dice a los presos. Y dirigiéndose al subdirector le dijo, entre otras cosas: resulta que los presos que van con el pastor son los de mejor conducta, así que queremos saber qué es lo que les dice. Bueno, se imaginan, para mí, además de una sorpresa, fue saber que contaba con un aval totalmente inesperado. Le dije: señor Ubiedo, usted sabe que lo que les doy es este Nuevo Testamento, una edición de bolsillo de los Gedeones Internacionales. Y les digo: bueno, muchachos, este es el tamaño y el papel adecuado para armar un cigarrillo. Pero yo les pido que lo lean antes de fumarlo. Yo les pido que lean la palabra de Dios, y dejo a Dios que haga su buena obra. Bueno, la charla en este mismo tenor duró más de media hora. La entrevista pactada era de solo 5 minutos, pero estos dos oficiales me abrieron las puertas para seguir predicando dentro del penal libremente, sin ninguna condición salvo los horarios y los días fijados. Era la época de un gobierno militar en épocas de la subversión armada. Así, la palabra de Dios cambió los corazones y dio verdadera libertad a los literalmente presos. Presos que estaban doblemente en esta condición. En primer lugar, espiritualmente, y en segundo lugar, estaban pagando las condenas de sus propios pecados. He visto vidas totalmente cambiadas y transformadas, porque el Hijo de Dios les había libertado. Que cada uno de nosotros pueda cumplir con la meta bendita, predicar a Cristo, que puede dar libertad, y que nosotros podamos seguir sus pisadas. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios lo permite.